Así que, bueno, pues, también tenemos a la colaboración de Julián Vera, también compañero del Instituto Cervantes. En este caso, Julián, creo recordar que estaba en Nueva Delhi, en India. Y bueno, pues también hay algunas aportaciones mías propias que un poco bueno, pues, reflejan también mi punto de vista sobre la enseñanza del L. Vale, ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de qué son los textos mapeados, de dónde vienen, dónde se encuentran, cómo son, a qué sirven, evidentemente, y después vamos a ver una serie de ejemplos prácticos. Bien, entonces, desde ya os voy a pedir un poquito de interacción y siempre que veáis esta cajita con la interrogación que se ve abajo a la derecha, eso implica que va a haber interacción, ¿vale? Con vosotros y con vosotras por el chat. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué opciones se te ocurren para acompañar estas palabras? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vemos cometer una, ¿cómo completa mi mente esa... bueno, ¿cómo combina mi mente con esa palabra? Cometer un crimen, cometer una... Hay, ya hay muchas respuestas, ¿no? Un crimen, un error, una culpa, un atropello, una fechoría, cometer un error, muchos, ¿no? Han puesto error, un delito, un asesinato, una falta. Claro, totalmente, perfecto, Bueno, muy bien, ok, un delito. vale. Nos gustaría poder recibir todas vuestras aportaciones, pero como vamos un poquito justos de tiempo, pues vamos un poco más rápido. Pero esa es la idea, muy bien, gracias. Entonces, ¿cabeza de qué? ¿Cabeza de puente? ¿Cabeza de...? Chorlito ha puesto, chorlito. Vale, ok, perfecto. Pues 2 chorlitos, 3. Ajo, cabeza de ajo. Cabeza de ajo, claro. Cabeza de la familia. A alguien Ok. de calabaza, vaca, de turco, Oh, muchísimas opciones, ¿verdad? Muy bien, de vale. partido. Pues, Convocar. ¿Convocar el qué o a quién? convocar elecciones de carrera, una reunión. Ujú. Chutulú. A Convocar Chulu, madre mía, H.P. Lovecraft. Chutulú. Manifestación, oposiciones. Vale, perfecto, muy bien. Desde luego, siempre hay palabras que nos vienen a la cabeza. Vamos con la segunda y última ronda, ¿vale? Y es, ¿qué preposición o preposiciones usarías con estos verbos? Soñar. ¿Qué preposición Soñar utilizaríamos? con, han puesto, ¿Vale? ¿no? Soñar con, Ujú. alguien ha puesto en, Soñar eh, en. sí, Bueno, podría ser en algún contexto muy concreto, ¿vale? pues sí, pero bueno, la mayoría ha puesto con, ¿no? Claro. Ujú. Ok. Para. Enfadarse. Enfadarse, bueno, están Enfadarse escribiendo, ¿no? de algo. Con, Es un poco con, raro. Enfadarse con sí, alguien. por, Vale. aparece Prepararse por por, algo. sí, Ujú, perfectamente posible. con, Ujú, pues con ujú. y ya. De, Vale, podría haber esto. más opciones. Pues con, de y Enfadarse por. con, de, por. Ujú, ok. Y llegar. Llegar para, Llegar llegar a, con. llegar Ujú, a, llegar con, llegar de, también puede estoy ser. leyendo, ¿no? Hasta, alguien ha puesto hasta, Puede llegar llegar hasta a, las 6. ujú, Ujú, por sí. supuesto. Ujú. Marta ha puesto sin, llegar sin. Perfecto. Ujú, muy bien. Vale, bien, bien, bien. Ha funcionado perfectamente. Gracias a todas y a todos por la participación. Bien, ¿qué queríamos evidenciar con estas dos pequeñas actividades? Pues con la primera, evidentemente, estamos hablando de esas colocaciones léxicas de las que hablaba también antes Alejandro. Bueno, es evidente también que podemos ayudar a nuestros estudiantes si trabajamos con las colocaciones y con las combinaciones frecuentes, ¿no? Porque estamos reduciendo la posibilidad. Cuando ellos tienen que construir frases, tienen muchísimas opciones. Entonces, cuando trabajamos con
con estos bloques léxicos les estamos ayudando para reducir todo ese trabajo que tienen que hacer. Esto es algo que sucede en todas las lenguas, no solo en castellano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es algo que ellos van a conocer. Y con el segundo grupo de preguntas, lo que estábamos haciendo era ver que las preposiciones acompañan a los verbos y hay algunos que son mucho más restrictivos que otros. Con soñar nos ha costado bastante encontrar alguna otra preposición que no fuera con, ¿vale? Sin embargo, con llegar, que es un verbo mucho más flexible, han aparecido como 6 o 7 diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que queremos comentar también aquí es que esas preposiciones muchas veces quedan marginadas del aprendizaje y de la atención de los estudiantes. Y también esas preposiciones, en muchos casos, cuando se traducen, no funcionan, no es igual. Por ejemplo, en inglés sería dream about, ¿no? Soñar sobre o algo así. En español no funciona. Y en francés sería rêver de, soñar de algo, algo que en español nos cuesta encontrar un contexto para que funcione, ¿verdad? Entonces, bueno, pues bien, ya. Esta es la primera parte. Vale, ok. Perfecto. Vale, pero Javi, ¿qué son los textos mapeados? Que para eso hemos venido aquí algunos, ¿no? Y algunas. Venga, pues vamos a empezar por el principio y decir cuál es el origen de los textos mapeados. Y tenemos que irnos ya a 2014, cuando Pablo Garrido, el coordinador del departamento de edición de la editorial Difusión, pensó que sería una buena idea mapear los Hoy en Clase, que son esos artículos periodísticos que nosotros didactizamos y publicamos cada semana, cada 2 semanas, ¿vale? Bueno, pues para ayudar a digerir al estudiante toda la información que hay en ese tipo de textos, que son súper interesantes porque son actuales, son muy motivadores, son textos dirigidos para nativos, escritos por nativos, y que un estudiante pueda leerlo, le sube muchísimo la autoestima y refuerza su autoconcepto, ¿no? Pero claro, es difícilmente digerible, entonces pues decidimos incorporar los textos mapeados. ¿Vale? Además, también podemos encontrar en Marco L el artículo que escribieron Ana Aristo y Lola Torres en 2021, que se llama El mapeo de textos, un recurso para, perdón que no veo, el aprendizaje del léxico. ¿Vale? Voy a ver si puedo quitar esto así. No puedo quitar más. Bueno, pues como ya veo. Bien, ¿y dónde se encuentran? Pues estamos, por ejemplo, viendo el caso de Nos vemos hoy, ¿vale? Y aparece claramente indicado, bueno, pues con ese pequeño icono, ¿no? Y pues indicado texto mapeado claramente. Entonces lo podemos encontrar en Nos vemos hoy, pero también en otros de nuestros manuales como Campusur o CDC1, Aula Internacional Plus, y como comentábamos también en los Hoy en Clase. Vale, pero sigo sin responder a la pregunta de ¿qué son? Pues básicamente son textos subrayados y con destaques en diferentes colores. ¿Vale? Tenemos por aquí este ejemplo, esta actividad que se llama Una escuela llena de futuro. Y bueno, pues tenemos esta actividad que está presentada, es un texto sobre una imagen, ¿no? Y el texto dice: la música como motor de vida era la visión del venezolano José Antonio Abreu, ¿vale? Y bla, bla, bla. Bien, entonces el texto mapeado es, por ejemplo, si vamos a nuestra plataforma digital, al Campus Difusión, hacemos clic donde pone texto mapeado y se nos descargaría un PDF con este aspecto, ¿vale? Actividad 7A, la música como motor de vida era la visión del venezolano José Antonio Abreu. Veis que es exactamente lo mismo que aparece en esa actividad. Es decir, no es un texto extra para ampliar, para extender la actividad que nosotros hemos trabajado, sino que es esa misma actividad, pero con un enfoque textual más complejo. Y lo que hacemos con los textos mapeados es marcar con colores las funcionalidades que tienen esos bloques léxicos dentro del texto. Es decir, vemos que esos destaques y subrayados que están en azul clarito, ese celeste tan bonito, pues alude a la competencia discursiva. Es decir, todo aquello que aparezca con ese azul son conectores, marcadores del discurso o construcciones sintácticas especiales. Hablamos de comparativos, superlativos, por ejemplo. ¿Vale? Y además vemos que también hay un subrayado punteado. Esto lo hacemos porque hay personas que les cuesta diferenciar colores, entonces el subrayado punteado, continuo o discontinuo
les ayude a identificar, ¿vale? Esto es, bueno, pues parte de la filosofía de difusión, que, bueno, pretendemos ser cada vez más inclusivos, ¿no? Y más accesibles para todo el mundo. El segundo color es esa especie de salmón un poco oscurito, que son las colocaciones léxicas y combinaciones frecuentes. Pues influencia negativa, todo el país, la posibilidad de, ¿vale? Y precisamente ese de que está en verde lo está porque el subrayado en ese verde, un poco pálido, son los verbos y las expresiones que van regidas por una preposición, ¿vale? Como, pues, como salvarlos de, aprender a través de. Bueno, a lo mejor no van 100% regidas, pero en algunos casos sí, y en otros, bueno, pues es una alta frecuencia de aparición, de combinación de ese verbo con esa preposición, ¿vale? Pues eh, soñar con sí que está regido, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Verlo con otra preposición, pero llegar a, llegar por, llegar de, bueno, pero sí que hay una alta frecuencia de aparición. Puedes llegar sin, como apuntaba una compañera o un compañero, pero a lo mejor no es tan rentable para el estudiante. Habría que trabajar más con el significado de la preposición que tanto más allá de la combinación llegar sin. Bien, entonces, bueno, estos son básicamente los textos mapeados. ¿Qué hacemos para mapear? Pues en difusión lo que tenemos en cuenta es la redundancia. Es decir, vamos a marcar las palabras y los bloques que aparecen también en otros lugares de la unidad. Por ejemplo, pues un andamiaje de una actividad en la que los estudiantes van a interactuar oralmente, pues a lo mejor aparece esa combinación que ya hemos visto en un texto mapeado, ¿no? Les damos oportunidades a los estudiantes de decir, ah, mira, esto es lo que estaba en el texto mapeado. Porque además, creo que también lo comentaba antes Alejandro, para aprender una palabra, verla muchas veces y en diferentes contextos léxicos, nos ayuda a comprenderla mejor y a controlarla, ¿no? Esto que decía, pues no sé si era Lewis o Nation, eh, precisamente hablando de eso, ¿no? De conocer una palabra, de todo lo que implicaba. Y una de esas cosas es entender entender su significado en diferentes contextos, ¿verdad? Bueno, pues estos son algunos ejemplos. Y además, otro criterio que tenemos en cuenta a la hora de mapear es el nivel. Evidentemente, no vamos a mapear lo mismo en un nivel A1 que en un B2, ¿verdad? Entonces, en los niveles iniciales, lo que hacemos es mapear bloques léxicos con una frecuencia de aparición más alta, mientras que en los niveles intermedios y superiores, pues a veces los bloques no tan frecuentes, pero típicos de un registro o una determinada tipología textual. ¿Vale? Pues igual que en un B1 no explicamos las conjunciones y pero, porque se aprenden en A1, pues en los textos mapeados pues no mapeamos y pero cuando estamos en un B1, en un B2, ¿no? No, entendemos que el alumno ya conoce esto. Bien, por ejemplo, para niveles iniciales, pues que podríamos mapear pues, en primavera, con leche, sin azúcar, y en niveles avanzados, que podríamos mapear? Pues ha dado lugar a, tuvo lugar, prestado sus servicios, ¿vale? Es una diferencia bastante evidente. Ok, ¿y para qué nos sirven los textos mapeados? Bien, pues como veíamos antes en el ejemplo de esta actividad, ¿no? De Nos vemos hoy, tenemos el inicio de una secuencia didáctica y aquí estaríamos pues, bueno, pues presentando modelos de lengua, ¿no? La típica actividad donde hacemos un par de lecturas, primero una lectura más global y luego una más focalizada, luego pues pasaríamos a explotar las siguientes actividades, etc. Pero a veces nos interesa o a los alumnos les interesa extender la actividad, ¿vale? Y pensamos, bueno, pues podemos improvisar una actividad o decidimos añadir y complementar esta actividad con otros textos, pero claro, de repente descubrimos que los estudiantes empiezan a coger su móvil y constantemente están mirando el móvil para, bueno, pues mirar en el diccionario diferentes palabras o algunas construcciones que les lleva incluso a algunos tiempos verbales que no dominan y bueno, se genera en clase un pequeño pandemonium, ¿no? Que, bueno, a lo mejor no es lo que queríamos, ¿vale? Simplemente era, pero si todo lo que tenéis para hacer la actividad que os he propuesto lo tenéis en el texto que acabáis de leer, ¿por qué os tenéis que ir a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, con los textos mapeados lo que proponemos es, pues, precisamente eso, ¿no? Pues ahora tenemos este texto, pues vamos a explotarlo y vamos a fijarnos
en este aspecto o en este otro. No quiero adelantar acontecimientos porque es justo lo que vamos a ver cuando lleguemos al apartado de sugerencias prácticas. ¿Vale? Bien, ¿para qué más nos sirve? Pues para adquirir bloques léxicos y tomar conciencia de las combinaciones de palabras. ¿Vale? ¿Por qué? Es súper importante decir que gran parte de la lengua es formulaica. Nosotros cuando estamos hablando ya tenemos mucha parte de lo que vamos a decir, ya lo tenemos mecanizado. Esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Pues todo esto que sucede ahora cuando escribes un mail, ¿no? Y tienes el teclado predictivo, ¿no? Que te va diciendo, te va sugiriendo lo que vas a poner en función de lo que has escrito. Y bueno, pues todo ese trabajo que se hace con corpus y tal. El trabajo con corpus también es algo muy interesante que se puede aplicar en clase y con las textos mapeados también se podría explotar mucho. Bien. Y además, como decíamos también al principio, estas combinaciones no siempre se traducen de la misma manera en otro idioma. Ese dream about, ¿verdad? Bien, vamos un poquito rápido. Vale. Y también nos sirven para llamar la atención sobre elementos de cohesión del texto. He puesto un ejemplo también de Nos vemos hoy y veis que aquí el color que predomina es el azul clarito, que era el que nos servía para identificar aquellos elementos, aquellos bloques léxicos relacionados con la competencia discursiva, ¿verdad? Pues aquí hay un montón. Y sin embargo, los estudiantes, en muchos casos, pasan olímpicamente de todo esto porque cuando ellos se enfrentan a la decodificación de un texto, del significado de un texto, se centran más en verbos, en sustantivos, en adjetivos y, bueno, pues no hacen tanto esfuerzo por fijarse en qué supone, ¿no? todo el tema de la conexión y de la cohesión. Vale, entonces también nos sirven para desarrollar estrategias de aprendizaje del léxico y esto es algo que encaja perfectamente con nuestro enfoque sobre el trabajo con el léxico que ayer nos vemos hoy. En todas las unidades incluimos actividades en el apartado Más que palabras, en el que trabajamos con combinatoria. ¿Vale? Pues de las que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? En el cuadrado verde, pues con estos verbos, con qué unidades léxicas podrían combinar. Pues dedicarse contra la pobreza, dedicarse a los derechos humanos, dedicarse a su familia, dedicarse un punto de vista. Pues aquí el alumno tendría que decidir cuál de estas opciones es la correcta. Y también podría combinar con los niveles inferiores. ¿Vale? Y así expandimos todavía más la capacidad combinatoria. Bien, pero ya entramos en la chicha y vamos a ver qué podemos hacer con los textos mapeados. Entonces, hagamos un pequeño resumen de qué es lo que podemos hacer. Bien, por un lado tenemos un grupo de actividades para desarrollar estrategias de aprendizaje del léxico, que ahora veremos. Desarrollar la competencia pragmática y discursiva. Favorecer el trabajo con la lingüística cognitiva. Desarrollar la competencia metafórica y favorecer la autonomía de aprendizaje. Vale, entonces, estrategias para desarrollar estrategias de aprendizaje del léxico. Bien, como veis ya aquí hay una cajita con una interrogación y eso implica que vamos a trabajar un poquito en el chat. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un texto en el que se habla pues, de relaciones profesionales, ¿no? Jornadas laborales, etcétera, etcétera. Y vamos a dar un par de elementos que se completan con otro bueno, para conformar una serie. Y los alumnos, en este caso, bueno, pues me gustaría a vosotros, compañeros y compañeras docentes, que asumierais un poco ese rol, ¿vale? Sé que no sois alumnos, pero os pido por favor que entréis un poco al trapo y veamos a ver cuáles son vuestras sugerencias. Entonces, ¿con qué bloques léxicos del texto podrías completar estas series? Al principio, a continuación, y si nos fijamos solo en las que están marcadas en azul, solo en las que están en azul, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente elemento de la serie? Al principio, a continuación y... Nuria ha puesto al final. Perfecto, Nuria, exacto. Aquí lo que estamos haciendo es secuenciar temporalmente los acontecimientos al principio, a continuación, al final. Muy bien, eso es. ¿Vale? Ok, la siguiente sería debido a, porque seguimos mirando solo aquellas que están en azul. ¿Vale? Esto simplifica bastante el trabajo, porque vemos muchas cosas, pero en mi cabeza, si ves solo el azul, te ayuda mucho.
cómo, según Nuria. Perfecto. Otra vez, Nuria, madre mía, estás a tope, ¿eh? Muy bien. Vale, vale. Y bueno, como quiero que veamos más actividades, vamos a la siguiente. Ok, aquí teníamos las soluciones, al final, cómo y así. Pero es que también podríamos trabajar con series pidiendo a los estudiantes que buscaran sinónimos. Por ejemplo, pues en otro contexto, si es un texto que habla de relaciones personales, pues compañera, pareja, novia, mujer, podrían ver las maneras diferentes que utiliza el autor para decir ese concepto, ¿no? Trabajo, vida laboral, carrera, quedar, verse, pasar tiempo juntas. ¿Vale? ¿Por qué es importante todo esto? Porque, claro, luego nuestros estudiantes, cuando producen textos tanto orales como escritos, si no conocen, no tienen muchos sinónimos, pues claro, las producciones son más pobres. Si nosotros mismos, como nativos, cuando escribimos, especialmente cuando escribimos, ¿no? Que nos permite modificar lo que queremos decir, cuando hablamos ya lo hemos dicho, cuando hacemos ese trabajo de relectura y vemos que en un párrafo hemos puesto porque 3 veces, tratamos de cambiarlo, ¿no? Buscamos sinónimos. Entonces, bueno, pues es importante que el estudiante también pueda hacerlo, ¿vale? Tanto trabajar como proponíamos en el 1.1 como en el 1.2. Ok, también podemos explorar combinaciones, ¿verdad? Que está un poco conectado con esta idea de los sinónimos que decíamos antes, pero va un poquito más allá y lo que hacemos es explorar combinaciones. En este texto lo que tenemos es un contexto del Parque Natural de Doñana y hablamos de parques naturales. Entonces, y pido vuestra colaboración de nuevo por el chat. ¿Qué combinaciones se nos ocurren con parque? Además de parque natural, ¿qué otra combinación nos viene a la cabeza? O combinaciones, las que sean. Annabel ha puesto de atracciones. Parque de atracciones. Ujú. Vale, perfecto. Voy un poco mal de tiempo, ¿verdad, Luisa? Sí, Vale, quedan 13 minutos. Parque infantil ha puesto. Área verde ha puesto ya él. vale, perfecto. Va, no voy tan mal entonces. Vale, vale. Ok. Bien, y con animal. Aquí tenemos especies de animales. ¿Qué más? Salvaje, según Nuria. Muy bien, animal salvaje, animal doméstico. Ujú. De bellota. Eso lo decía mi madre Juan. muchísimo. Origen Maravilloso. animal. Animal de De origen. costumbres, de compañía. Muy bien, exacto. Hay muchísimas opciones, ¿verdad? Aquí tenemos algunas. Ir al parque, salir, pasear, caminar, dar una vuelta por el parque, parque natural, parque nacional, parque acuático, parque temático, parque industrial, parque empresarial, zoológico, móvil, parque de bomberos, parque de atracciones, parque de recreo, animal doméstico, salvaje, animal de compañía que comentaban por ahí, ¿verdad? Especie, maltrato, proteína, instinto animal, tener un animal, ser un animal, estar hecho un animal de bellota, podríamos decir, ¿no? De origen animal, que también comentábamos, ¿verdad? Esta actividad es muy chula, es el asociograma, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un contexto de viajes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué bloques léxicos clasificarías en las siguientes categorías? ¿Vale? Tipos de viajes, ¿qué pensáis? Aquí nos va a ayudar a mirar los subrayados en naranja. Tipos de viajes, por ejemplo, luna de miel, que tenemos por ahí. ¿Qué De más? negocios, pone Ana. Bien. Ujú. Ajá, ok. Vale, Ana, bien. De fin de curso. Ana. Ajá, muy bien. Ok. Y hay más. Alguno más hay por ahí, pero está bien, está bien. Como ejemplo está perfecto. Una escapada, organizados, astral, Ay. Ah, Maximiliano. vale, astral no lo teníamos aquí, ¿vale? Es interesante también, ¿vale? Porque ahora estamos trabajando solo con lo que tenemos aquí en el texto, ¿vale? Pero entonces, bien, hemos encontrado un montón. ¿Y qué Ujú. problemas en viajes podemos encontrar aquí?
¿Qué problemas? Hay unos cuantos que están también en naranja, muchos de hecho. Overbooking, pone. Había overbooking. Ajá, Sí, perfecto. Ahí abajo a la derecha lo tenemos ahí, sí, sí, ¿verdad? sí. Y pues solo overbooking. No, pues hicimos una reclamación, puede ser. Y bueno, eso más Sí. que un problema es la siguiente categoría, Ah, que es soluciones a esos problemas, ¿vale? Ok, pero bien, entendéis un poco la dinámica, ¿verdad? Voy por sí. ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿vale? Es que los alumnos hagan una sociograma y nosotros proponemos 3 categorías o las que consideremos, ¿no? En este caso, pues tipos de viaje, pues viajes de negocio, luna de miel, viaje organizado, de fin de curso, problemas, perder la maleta, ponerse enfermo, haber overbooking, soluciones, hacer una reclamación, asumir responsabilidad, recibir una indemnización, ¿vale? Bien, esta actividad puede ser muy chula porque la podemos hacer después de trabajar con el texto mapeado o la podemos hacer antes. ¿Cómo? Perdón. Podemos proponer a los alumnos que antes de lanzarse al trabajo con la actividad, incluso antes de la actividad, ya no del texto mapeado, sino de la propia actividad, hacer esto como una especie de calentamiento, ¿no? Un rompehielos. 3 categorías y ellos van a escribir aquellos bloques léxicos que conocen y lo pueden hacer en parejas, ¿no? Entonces, después trabajamos con la actividad, trabajamos con el texto mapeado y les pedimos que completen con otro color aquellos bloques léxicos que han aprendido, ¿vale? De manera que estaríamos conectando aquellos conocimientos previos que ellos tenían, léxicos, con unos conocimientos nuevos que acaban de adquirir, ¿vale? De manera que esto sería pues del todo recomendable. ¿Vale? Bien, desarrollar la competencia pragmática y discursiva. Bien, aquí vemos que hay una tipología muy concreta, ¿no? Textual, que vamos a analizar, que es un email, ¿vale? Una carta formal, que bueno, han pasado de ser de papel a email. Entonces, pues trabajamos con las diferentes partes de la estructura que componen este tipo de textos, ¿vale? Y podemos preguntarles a los estudiantes, bueno, pues que identifiquen aquellos bloques léxicos que les parecen característicos, definitorios de, por ejemplo, la introducción, ¿vale? Podríamos ver, plantearle una cuestión, nos dirigimos a usted o me dirijo a usted, ¿verdad? O podremos preguntarles lo mismo, pero tal vez en las despedidas. Quedamos a la espera de su pronta respuesta, nos ponemos a su disposición. Todo esto son fórmulas. Por eso os decía antes también, ¿no? Que la lengua es muy formulaica y evidentemente cuanto más estereotipada esté en determinadas situaciones, más formulaica. ¿Vale? Bien, podríamos pedir a los estudiantes que transformaran ese texto tan serio, tan formal, en algo un poquito más ameno, más informal, un blog, ¿vale? Entonces, en lugar de utilizar, plantearle una cuestión, pues vamos a cambiar ese bloque léxico por algo más informal, que es hablaros de un problema, ¿verdad? Estamos hablando de cambiar de registro, estamos hablando de trabajar con la combinatoria, estamos hablando de un trabajo súper interesante que pueden hacer los estudiantes y que los textos mapeados pues ayudan a focalizar su atención, ¿vale? Favorecer el trabajo con la lingüística cognitiva. ¿Por qué? Pues porque ponemos la atención en, por ejemplo, en las preposiciones. Como en este ejemplo, ¿vale? Que estamos hablando del camino inca, ¿vale? Y tenemos aquí va desde, va a. Entonces, con las imágenes que tenemos abajo, la imagen A, que es una flechita y que va en una dirección, o la imagen B, que es un círculo y una flecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué imagen relacionas con va desde? ¿La imagen A o la imagen B? Va desde. ¿Dónde estamos poniendo el foco cognitivo? ¿En el principio o en el final?
Principio, pone Anabel. ¿Vale? La imagen A o la imagen B. Ah, principio. Ok. B. Exacto. Perfecto. Estamos poniendo el foco en el principio, entonces es la imagen B. La siguiente pregunta, bueno, no tiene mucho sentido porque evidentemente va a, es la imagen A, Sí. va a, marcando, poniendo el foco cognitivo en la dirección, en el punto de llegada. ¿Sí? Perdona, Javier, quedan 5. Vale, voy rápido. Entonces, pues, esta misma idea, llega a, eh, vale, pues lo mismo con en, ¿vale? La competencia metafórica. Aquí lo que haríamos sería pues, ponernos, por ejemplo, a analizar la expresión de emociones, da ansiedad, da miedo, da asco, ¿vale? En español siempre es el mismo verbo, da algo, pero esto es una metáfora, realmente no nos da nada, ¿vale? Entonces proponemos trabajar con esta cuadrícula, ¿vale? Donde trabajamos con la metáfora, el concepto, en mi lengua, comparación con el español, otras metáforas similares en mi lengua. Por ejemplo, les da ansiedad. ¿Cuál es el concepto? Pues la ansiedad es un objeto y un ente externo nos da esa emoción. Nosotros la tenemos, la sufrimos y nos la quedamos un determinado tiempo. ¿Cómo se dice en mi lengua? Pues, por ejemplo, en francés sería algo así como "ça leur donne de l'anxiété". O en inglés, "it gives them anxiety". Comparación con el español, pues es igual, ¿vale? Y otras metáforas similares. "Ça leur donne de la joie". Les da alegría. Esto es igual en español también. Hombre, Paco, qué alegría me da verte, ¿no? Vale. Sin embargo, les da miedo y os voy a proponer que lo completáramos entre todos, pero tal vez lo voy a hacer yo más rápidamente. El concepto es lo mismo, es un objeto que nos es dado, ¿vale? Pero en mi lengua, en francés, sería "ça me fait peur". Eso me hace miedo, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo que hay una diferencia. Y esto no se trabaja en muchos manuales, de manera que trabajar con los textos manuales me abre una puerta que en muchos casos voy a encontrar cerrada, ¿vale? Bien, y luego favorece el aprendizaje, la autonomía de aprendizaje, porque proponemos a los estudiantes que mapeen sus propios textos. Tal vez pueden mapear textos alternativos, como los de Aula Internacional Plus, o pueden mapear transcripciones de audios y de vídeos, o pueden mapear la propia unidad. ¿Por qué proponemos que mapeen estos documentos y no que se lancen a mapear un periódico, por ejemplo? Pues porque si ellos están trabajando con unas determinadas, con un determinado contenido, léxico, gramatical, pues seguramente van a tener muchas más posibilidades de mapear todas ellas si trabajan con esos documentos. Si estamos en un contexto, en la unidad didáctica de ecología, y yo me voy a subrayar al periódico la crónica del partido de fútbol de ayer, pues a lo mejor no tengo tantas oportunidades. Sin embargo, si mapeo las transcripciones de los audios de esa unidad, voy a tener muchas más oportunidades, ¿vale? Entonces, es nuestra propuesta. ¿Vale? Y teníamos estas opciones y al final os iba a proponer pues, que mapearais esto, pero como es un poco dificilillo y vamos regular de tiempo, pues ya os lo doy por aquí. ¿Vale? Entonces, bien, pues simplemente unas reflexiones finales. No es necesario mapear todos, y no es necesario utilizar todos los textos mapeados, ¿vale? Hay muchísimos textos mapeados en nuestros materiales. No, no es necesario, simplemente damos la oportunidad de que lo hagáis. Es un recurso para la autonomía del estudiante. Enseña a aprender. Son interesantes para la clase invertida. Es una buena guía para docentes que se puede trabajar en un texto. Ayuda a preparar materiales. Ya vamos dando pistas de dónde está lo importante en ese texto. Y son súper versátiles. Un texto puede explotarse de muchas formas diferentes, ya lo sabéis, en función de las necesidades de cada grupo. Y con los textos mapeados nos podemos adaptar. La idea de este taller simplemente era daros una serie de propuestas y que tal vez sea un disparador para que vosotros mismos podáis pensar en cómo se pueden explotar de otras maneras. Así que, bueno, pues no sé si tenemos un par de minutillos para preguntas. Muchas gracias, Javier. Ha sido súper interesante. Qué pena que no hayamos tenido más tiempo, ¿no? Para las Bueno, preguntas. Algunas preguntas, pero por si acaso te pueden enviar un correo, ¿no? Un email si tienen. por supuesto, por supuesto. Os dejo por aquí, por el chat email, Por y os favor. recuerdo que todos podéis acceder a 3 meses
de la colección completa de Nos vemos hoy si completáis lo dejo por aquí otra vez, el pequeño formulario. Y dejo también mi email, javierloiro, jloiro@difusión.com. Pues muchas gracias, Javier. Pues todos tenemos que volver a la sala principal para una última actividad esta tarde, para el sorteo, ¿no?